Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bueno, vamos a seguir con los argumentos de la autenticidad de los hadices del profeta Muhammad, es decir, de la sunna, es decir, de la tradición profética. ¿Ya? Los hadices nos han llegado a través, por ejemplo, o que son Sahih al-Bukhari, ¿ya? O que también Sahih Muslim, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos que lo que hay aquí, ¿no? Son hadices del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son palabras del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo desde hace como 2-3 clases, y lo que seguimos con esto. Pues hemos mencionado que el Corán, hay varias órdenes que Allah nos ha hecho que no podemos practicar sin, partiendo del Corán mismo, ¿no? Sino partiendo de la Sunna. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha sido la persona que ha puesto en práctica el Corán. Ha sido la persona que ha puesto en práctica el Corán. Entonces, no podemos entender el Corán si no tenemos cómo la forma y la manera en que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha puesto en práctica el Corán. ¿Ya? Y como bien les he dicho el otro día, ¿cómo sabríamos al profeta Muhammad? ¿O cómo conoceríamos al profeta Muhammad? A través del Corán. El Corán no habla específicamente del profeta Muhammad. Habla de su carácter, habla de de algunas cosas nomás. Pero no habla del profeta Muhammad, no habla de la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Corán tenemos que entender que es un libro breve. Es un libro breve, ¿no? O sea, no quiere decir tampoco, ¿no? Que, ahí no figuran, digamos, órdenes, o entonces eso quiere decir que podemos pasar por alto el Corán. No, de ninguna manera. No, el Corán es la primera fuente del Islam, ¿ya? Y partimos primero del Corán y luego de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de los hadices, ¿ya? Y luego de la unanimidad de los sabios, como también vamos a ver, ¿ya? Pero el Corán nos da, por ejemplo, órdenes. Encontramos las órdenes, pero sin detalle. Allah nos ordena rezar 5 veces al día, pero no nos detalla cómo. No nos detalla cómo. Por ejemplo, no nos detalla cuándo. A ver, primero hemos visto que no nos dice cuántas oraciones, cuándo tenemos que hacer esas oraciones, ¿no? Etcétera. Para los coránicos, que son muy pocos, ¿no? Que son gente que solo cree en el Corán, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué cree solo en el Corán? Porque sí ha salido una corriente que pienso yo que es también enemiga del Islam y solo quiere, digamos, atacar el Islam desde la sunna, ¿no? Haciendo dudar a la gente, a los musulmanes, que la sunna no es una revelación, ¿ya? Que la sunna no es revelación. ¿Y por qué dicen que el Corán sí es palabra? Cuidado, hay que tener, uno tiene que saber esa gente en qué piensa y cuál es el objetivo de esa gente. El objetivo de esa gente no es declarar que el Corán es el único libro que es la única fuente del Islam, no. Sino primero quiere acabar con la sunna, con los hadices. Cuando acaba con la sunna y que la gente ya va a creer que la sunna, que son los hadices, no es revelación,
pues ahí van a pasar también a hacer dudar a la gente sobre el Corán. ¿Por qué? Porque el objetivo es hacer dudar a los musulmanes que el Islam no es una religión verdadera, ¿no? Entonces uno tiene que, por eso, uno cuando aprende, cuando, digamos, hace clases, se da cuenta de esto. Y por eso estamos viendo eso. O sea, a ver, ahora, no puede responder a esa pregunta. A ver, si tú ves que Allah dice, tiene que rezar, a ver, enséñame cómo rezas. Tú tienes que rezar, sí. ¿Por qué? Porque Allah te lo dice en el Corán. Entonces, a ver, enséñame cómo rezas. No sabe, no va a saber cómo rezar. Entonces, ¿dónde encontramos cómo rezar? Es en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, espero que encuentre aquí el libro del rezo. ¿Para quién viste zapatos? A ver. Por ejemplo, sobre el tema de la ablución, también o sea, es un tema importante. Allah nos dice en el Corán que creyentes cuando se dispongan de hacer la oración, lávense la cara, lávense los brazos. Lávense la cara, ¿ya? Los brazos, las manos hasta los codos, ¿ya? Y pasen las manos mojadas sobre la cabeza y laven los pies. Entonces, esto quiere decir es que lo vamos a hacer con agua, ok, ya. ¿Y qué tipo de agua? ¿Qué tipo de agua? ¿Ya? Entonces, el tipo de agua no figura en el Corán. Habla de agua pura, ¿no? O agua purificada, está bien, ok. Pero ¿qué pasa con la gente? Porque el Islam es una religión universal, es una religión que viene para todos. ¿Qué pasa con la gente que vive en el pueblo, y que no tiene agua? Por ejemplo, o sea, sí tiene agua, pero no es solamente de río, ¿no? O es solamente de una, ¿cómo se llama? De una laguna. Y la laguna el agua de la laguna no es un agua pura, no es un agua purificada, ¿no? Sino es, porque el agua purificada es la que no está en un solo lugar, porque el agua de la laguna, pues cambia el color, ¿ya? Cambia también el olor, ¿ya? Y también el sabor. Estas son tres condiciones que tiene el agua purificada. Entonces, ¿qué hace esa gente? No tiene agua, digamos, purificada, solamente tiene agua de la laguna. Entonces tendría que viajar o tendría que abandonar ese sitio y vivir en otro para rezar. No puede ser. En este caso, el Islam no sería una religión de Dios, del que sabe todo. Entonces, en este caso, o sea, Dios no sabría esto. O no daría una solución para esa gente. O no pensó en todos sus seres humanos, en todas las condiciones. Solo pensó o puso leyes o enseñanzas solo para un grupo de personas. Y esto no es el Islam. Esto no pertenece a Dios. Dios es perfecto. Y lo que hace, lo hace perfectamente. Por eso encontramos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y en la unanimidad de los sabios, o lo que se llama la interpretación de los sabios, ya encontramos que sí, en la sunna, en los hadices, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo ablución, que es una orden de Allah en el Corán, hizo ablución con agua del pozo, y con agua también de la laguna, y con agua del mar, ¿ya? Y esto no figura
esto no figura en el Corán, ¿no? Es decir, el Islam da todas las facilidades, facilita las cosas. Si el Islam dificulta las cosas, es decir, partiendo solo del Corán, la gente no sigue en el Islam. ¿Por qué? Porque va a ver que el Islam está pidiendo algo que ellos no tienen, que no tienen su posibilidad, ¿no? Que no es fácil de practicar, sino es difícil. No, Allah dice en el Corán, ¿no?, que Allah quiere facilitarles las cosas y no dificultárselas. Por eso, alhamdulillah, encontramos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que sí hay posibilidad de hacer ablución con el agua de la laguna, del mar, del pozo, etc. ¿Por qué? Porque hay gente que solo tiene ese tipo de agua. ¿Ya? Son muchos los ejemplos que podemos poner al respecto, son muchos, para argumentar que la sunna del profeta Muhammad sallam es una revelación y es parte del Islam y que es la segunda fuente del Islam, ¿no? Y yo estoy seguro que esa gente no tiene respuestas para esto, ¿no? No tiene respuestas de esas dudas que yo pongo, ¿no?, a ellos. Y, por ejemplo, también justo en esos días estamos viviendo en esto, en actos de terrorismo, de extremismo. Bueno, ya lo expliqué en el análisis, en el breve análisis. O sea, sí, esa gente, ¿cómo podemos, o sea, ya, los musulmanes que creemos en el Corán, cómo podemos entender las leyes que nos hablan de la matanza, de la guerra, de esto? A ver, ¿cómo los podemos entender? ¿O en qué situación las aplicamos? Aplicamos esa ley o esas leyes que nos hablan de matar y esto. No saben, o sea, esa gente, los que solo creen en el Corán, no van a saber, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sabríamos? Es a través de la sunna del profeta Muhammad sallam. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la sunna es la práctica del Corán. O sea, es la práctica del profeta Muhammad sallam, es la práctica que hizo el profeta Muhammad sallam, ¿no?, sobre lo que significa el Corán. Es la práctica o es el significado del Corán, ¿no?, practicado por la persona del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De hecho, los extremistas, o sea, que son muy pocos, y ya dije en el breve análisis que sí pueden ser extremistas que pertenecen o que se llaman musulmanes y que sí creen en Dios, en el Corán, etc., pero parten de esos textos, ¿ya? Y no ven los hadices, lo que dicen los hadices, y no ven tampoco la explicación de esos hadices que también veremos nosotros. O sea, también los hadices también requieren una explicación, es decir, cómo también el profeta Muhammad sallam, o sea, digamos, cómo practicó, o sea, o cómo los musulmanes entendemos los hadices del profeta Muhammad sallam. Primero tenemos que tener varias herramientas, es decir, el idioma árabe, sí, tenemos que tener un nivel alto de idioma árabe, si no, no podemos entender el Corán, no podemos entender los hadices y no podemos practicarlos o ponerlos en práctica tampoco, ¿ya? Entonces, esa gente no entiende, no sabe el árabe, sabe, o sea, puede ser gente árabe, ¿no?, es decir, de origen árabe, pero no sabe el idioma árabe, no tiene un nivel alto de idioma árabe que les permite entender el Corán y entender los hadices del profeta Muhammad sallam. Solo entienden los textos de manera superficial, y son muy pocos, o sea, repito, eso no quiere decir que los musulmanes o que son el 10% de los musulmanes en el mundo, no, puede ser el 1% o el 2%, ¿no? Y además, como les dije, son dos posibilidades, son dos probabilidades, sí, y las dos sí son reales. La primera, o puede ser la otra, que es la primera, bueno, una de ellas es que sí hay, digamos, extremistas
que son musulmanes, es decir, que creen en Dios, en Allah, en el profeta Muhammad, en el Corán y en lo demás, pero digamos reaccionan o actúan partiendo de una comprensión superficial nada más, y no tienen las herramientas para entender el Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿ya? Y por eso cometen actos de terrorismo o de extremismo. Esa es la primera o una de las probabilidades. La otra es que sí, hay gente extremista que sí puede ser, musulmana y no musulmana también. No musulmana y que dice Allahu Akbar. Y que tiene barba hasta aquí. Y que, por ejemplo, tiene también cabello largo, ¿no? Como siempre la prensa, ¿no?, nos transmite. Cuidado, o sea, hay que leer también las imágenes, hermanos y hermanas. Hay que leer las imágenes que hay detrás de esa imagen que esa prensa o que la televisión me está dando. Para que siempre yo, al ver en la calle uno con barba, un musulmán con barba, y también, no sé, con turbante o con con un gorrito, automáticamente digo que es terrorista. Tenemos que entender el peligro de la transmisión de esa imagen y cómo la prensa, cómo nos transmiten las cosas. Uno tiene que analizar esto. Cuidado, hermanos y hermanas. Entonces, por el otro lado dije que hay gente que, puede ser musulmana y puede ser que no, que trabaja con partidos políticos occidentales o que tienen intereses, etc., ¿no? Como ya he dicho en el breve análisis, y que países como, países de Occidente, que ellos generan conflictos en Oriente Medio, por ejemplo, y también entrenan y mandan gente que es extremista, ¿no?, para siempre causar problemas ahí y generar conflictos, y también para que ellos puedan vender armas, ¿no? Una de las economías, uno de los negocios más grandes que los países de Occidente hacen es la venta de armas. Es la venta de armas. Imagínense, hermanos y hermanas, si no hay conflictos en la tierra, si no hay guerra por ejemplo, en Siria, en Irak, en varios países anteriormente, ¿cómo esa gente de Occidente, cómo podría vender armas? Entonces no va a poder vender armas. Entonces no va a tener que fabricar armas. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, por eso tienen que generar conflictos, si no, no pueden vender armas. Si no, no pueden ganar tanta plata. Los países poderosos tienen, su economía es muy alta, es gracias a la venta de armas y la venta de medicamentos. La venta de armas y la venta de medicamentos. También los medicamentos, esos países, y mil disculpas que he salido, pero sí tiene que ver con el tema, pero he salido un poco, pero tiene que ver con el tema también. Los medicamentos, ¿qué tienen que ver? Ellos también, ponen, por ejemplo, en los alimentos, enfermedades para que la gente se enferme y compre, ¿no?, compre medicamentos. Entonces, ellos, imagínense, hermanos y hermanas, si no hay enfermedades, ya sí, alhamdulillah, todo el mundo cuando toma su pastilla, pues se recupera y punto. No. Ellos no quieren que la gente se recupere, sino que la gente siga enferma. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que ellos puedan vender medicamentos. Si no, no ganan.
Si no, no tienen una buena economía. Entonces, esa gente, pues su economía es basada en matar a la gente. Matar a la gente a través de los conflictos que generan y la venta de armas que hacen, y matar a la gente a través de las enfermedades que causan en los alimentos, en las verduras, en las frutas, en la carne, en el pollo, ¿ya? Hasta en los medicamentos. Hasta en los medicamentos. Los medicamentos mismos hay enfermedades, hay viruses. Sí, te da un medicamento que te sirve, por ejemplo, para el dolor de la cabeza, pero te duele o te contagia otro órgano, o te daña otro órgano. ¿Ya? Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que leer mucho. La lectura, hermanos y hermanas, te enseña muchísimas cosas, te hace entender qué es lo que pasa en el mundo. Y como musulmanes, y como el Islam es nuestra religión que es atacada, y como musulmanes que somos atacados, tenemos que leer más y ser más conscientes para entender por qué nos atacan. ¿Por qué nos atacan? ¿Y por qué atacan el Islam? Es porque el Islam prohíbe todo esto. Todo esto. Hermanos y hermanas, el Islam no es solo rezo, el Islam no es solo hijab, el Islam no es solo ayuno de Ramadán, el Islam no es solo zakat, caridad, el Islam no es solo peregrinación a la Meca, el Islam no es solo leer el Corán, no, el Islam, hermanos y hermanas, no robar, es no robar. ¿Ya? El Islam es tener temor de Allah. El que tiene temor de Allah no puede robar. El que cree en Allah y cree en la otra vida no puede robar. ¿Por qué? Porque si en esta vida se salva, no será salvado en la otra vida. No será salvado en la otra vida. Por eso tiene miedo, sabe que, cree. Es una creencia firme que tiene un musulmán. Cree firmemente de que si en esta vida pasa y no le encarcelan y se salva, en la otra vida Allah no lo salvará. No engañará a Dios. Si aquí engaña a la gente, ¿no? Y es corrupto, engaña a la gente, sabe que en la otra vida no podrá engañar a Dios. Por eso ellos no quieren, ellos los corruptos, los grandes terroristas, no quieren que el Islam se extienda. Porque si el Islam se extienda, ellos pierden el negocio, ¿no? Ellos pierden el poder que tienen sobre los países pobres, ¿ya? O que no son poderosos. O como ellos dicen, miren, como ellos dicen, de tercer mundo. Ellos siempre nos hablan de derechos humanos y de libertad, de igualdad, pero nos señalan que somos países de tercer mundo. ¿Ya? Esto en sí es una humillación para nosotros. Eso en sí, no solo para los musulmanes, estoy hablando para países latinos, ¿ya? Los países, de Latinoamérica y de Centroamérica, y también países musulmanes y árabes. Los países árabes también que son musulmanes, y los países musulmanes que no son árabes, como Turquía, Pakistán, Indonesia, Malasia, ¿no? Los países que no hablan árabe, pero son musulmanes. Los llaman que son países de tercer mundo. ¿Ya? Entonces, hermanos y hermanas, por favor, tenemos que leer mucho. Tenemos que leer mucho. Tenemos que aprender bastante. Primero aprender el Islam. El Islam te aclara todo. Te enseña cuál es tu enemigo, cuál es tu amigo, ¿no? Pero como bien he dicho en el viernes, que aún así nosotros reaccionamos de manera pacífica. Porque somos gente pacífica. ¿El Islam qué es? El Islam es paz. ¿Ya? ¿El musulmán qué es? El musulmán es pacífico, ¿no? Es pacífico. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, el musulmán es aquel que el musulmán es aquel de cuya
de cuya lengua y mano la gente está a salvo. De cuya lengua y mano la gente está a salvo. ¿Ya? O sea, el musulmán no habla mal de la gente, no daña a la gente con su lengua, no insulta, no grita. Cualquier daño que puede generar o que puede causar a la lengua, esto no pertenece al Islam. Eso el Islam dice que no hacerlo. ¿Ya? Cualquier daño que puede generar con la mano, ¿ya? No es el Islam. El Islam dice que no. El Islam dice no a esto, ¿no? Entonces, es por esa razón y por muchas razones, ¿no? Que el tiempo no nos permite. Podemos hablar de esto más adelante. Es por esas razones ellos que son los grandes terroristas, los grandes extremistas, y los grandes enemigos de la humanidad, de los valores humanos, del amor, de la misericordia, de la paz, ¿ya? Ellos no hacen esto, y por esa razón ellos atacan el Islam y atacan a los musulmanes, porque el Islam y los musulmanes son los únicos en la tierra que tienen un sistema, digamos, de paz para todos los seres humanos, ¿ya? Un modo de vida completo, donde viven musulmanes, cristianos, judíos, budistas, etcétera, todo en paz, ¿no? Sin tener problemas ni de salud, ni de, por ejemplo, problemas sociales, ni económicos, ni políticos. El único que tiene la solución para todo esto es el Islam. No lo digo porque es mi religión, sino lo digo porque he leído, porque sé, porque lo digo con conocimiento. Y cualquier persona que no es musulmana que desea saber esto, que lea sobre el Islam, ¿no? Y que no solo lee, sino también que tenga lectura de libros, ¿no? Que sea una persona culta, ¿no? Entonces ahí se va a dar cuenta que el Islam, ¿no?, ha venido para que la gente, que los seres humanos vivan en paz, ¿no? Entonces creo que hasta aquí nomás lo vamos. Bueno, lamentablemente nos hemos desviado un poco del tema, pero al mismo tiempo eso está relacionado con el tema de hoy. Pero alhamdulillah, hemos aprendido algo, ¿no? Entonces, inshallah, la próxima clase veremos directamente los milagros que tienen los hadices del profeta Muhammad sallam, que hacen que los hadices no son palabras de un ser humano o del profeta Muhammad, sino son palabras o son una revelación. ¿Ya? Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aclare las cosas, que nos haga entender qué pasa en el mundo o lo que pasa en el mundo, para para que ellos no nos engañen, ¿no? Porque nos dicen que somos terroristas y nosotros nos sentimos culpables, sí, pero ¿por qué mi religión es así? ¿No? Así dicen algunos. Pero ¿por qué los musulmanes son así? ¿No? ¿Por qué es verdad? O sea, ¿por qué el Corán dice esto? ¿No? Y tal vez deja el Islam. Y eso, todo lo que dicen no es cierto. ¿Por qué? Porque lo han hecho dudar en su religión. ¿Y por qué, digamos, se ha dudado? Porque no tiene conocimiento. Por eso, hermanos y hermanas, busquen conocimiento del Islam. Si no buscan conocimiento del Islam, no pueden entender el Islam, no pueden practicar el Islam y no pueden, digamos, defender las dudas que vienen de afuera, ¿no? Que vienen de afuera. Y no pueden tampoco responder las dudas que tiene la gente, ¿no? Sino
la gente te hace dudar, ¿no? Por eso, cuando tienes conocimiento, cualquier duda que viene es una duda nomás, ¿no? O sea, tú tienes conocimiento, sabes cuál es la verdad y sabes cómo respondes. Y no te afecta a ti, alhamdulillah. No te afecta a ti, ¿no? Alhamdulillah, yo sé varias dudas que la gente hace y pues, alhamdulillah, tengo respuestas, ¿no? Para algunas dudas, otras todavía, ¿por qué? Porque todavía me falta conocimiento, estoy aprendiendo todavía, soy aún un estudiante, ¿no? Y alhamdulillah, cuando ya alguien me dice una duda y yo ya tengo la respuesta, estoy tranquilo, alhamdulillah, ¿no? Y le explico y él también se tranquiliza. No le digo, mira, no es así, ¿no? Sino es así, así, así. Y alhamdulillah se acaba, ¿no? Y se borra la duda, ¿no? Y cuidado, la duda, ¿no? O sea, se pone en el corazón, ¿no? Entonces, por eso, hermanos y hermanas, para protegernos, para cuidarnos, ¿ya? Es con el conocimiento, ¿no? Entonces pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude para... Sí, y otra cosa, si alguien te pregunta y no tienes respuesta, pregunta a alguien que sabe, pregunta a un imán, a un sheikh que sabe, que tiene conocimiento, que ha estudiado. El Islam se estudia, hermanos y hermanas. El Islam no se lee, el Islam se estudia, es clases, es una carrera, ¿no? Es también licenciatura, es también maestría, es también doctorado. Y después del doctorado es especialidad, ¿no? Por ejemplo, en la exégesis del Corán, o es solo en la Sunna, ¿no? El Islam es un conocimiento, es que no tiene costa, ¿no? O sea, el Islam es mar que no tiene costa, es un mar que no tiene costa, ¿no? Es decir, es un conocimiento que no tiene límites, ¿no? Y uno no puede abordar todo el conocimiento del Islam, porque el Islam es algo muy grande, ¿no? Es una religión, es un conocimiento, ¿ya? Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude para aprender nuestra religión y también para entender nuestra religión y para practicar nuestra religión. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.